Bienvenidos a esta lección. En esta lección vamos a aprender a soldar componentes electrónicos con una herramienta muy utilizada que es el cautín. El cautín es una punta que se calienta, internamente tiene una resistencia y calienta esta punta. Esta punta sirve para derretir este componente que se llama estaño. Este estaño internamente tiene una punta, vamos a verla por aquí, una punta, si alcanzan a observar, tiene un alma o internamente viene rellena con una resina que es un flux que ayuda a soldar correctamente. Además vamos a utilizar una esponjita muy fina para mantener limpia la punta del cautín y un ayudante o una tercera mano para que nos ayude a sostener los componentes, las tarjetas o los cables que vamos a soldar. Antes de empezar, vamos a ver unas recomendaciones que hay que tener en cuenta para poder soldar. La primera recomendación es que el estaño que se utilice tiene que tener alma o núcleo con resina o flux. La aleación que más se utiliza en el estaño es una aleación 60-40, que son 60% estaño, 40% plomo. Otra recomendación es no limar la punta del cautín porque sufre un desgaste. Esta punta es muy delicada, es de un material muy delicado y cuando está caliente es más delicada, entonces no limpiarla con lijas o limas, que son materiales abrasivos, porque se va a desgastar esta punta. Colocar el cautín siempre en una base, como está este cautín, que está en una base. Mantenerlo siempre en la base. Preferiblemente el cautín debe ser graduable, o sea que se le pueda graduar la temperatura. En el caso de este cautín es fijo, es de 30 vatios. Para empezar se puede conseguir un cautín de 25 o 30 vatios que es ideal para hacer soldadura de componentes electrónicos. Pero si tienen la posibilidad se pueden conseguir un cautín que se le pueda graduar la temperatura, porque a veces hay componentes que requieren menos temperatura o componentes que requieren más temperatura. El cautín siempre debe ir en la base. ¿Para qué? Para evitar que uno se queme con el cautín o no colocarlo encima de la mesa porque puede quemar los cables y se puede causar un corto o un incendio. Entonces, la recomendación: nunca colocar encima de la mesa, colocarlo siempre en la base. Otra recomendación es que una vez se apague el cautín, no enfriarlo con agua, sino dejar que el cautín se enfríe solo, porque al enfriarlo con agua lo podemos también dañar. La idea es que él se enfríe solo. Estas son algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al proceso de soldadura. Bueno, ahora vamos a ver cómo soldar. Entonces, los circuitos impresos o tarjetas impresas tienen unas pequeñas donas que están descubiertas y es donde van los componentes electrónicos. Estas donas que van descubiertas son las que se van a soldar. La tarjeta de circuito impreso es una lámina de baquelita con una lámina de cobre muy fina. Sobre esta lámina de cobre se hace el impreso y luego se recubre con una cubierta o una protección y se deja descubierto solo las donas donde se va a soldar. Estas donas donde se va a soldar se llaman pads, y hay pads para componentes de inserción y hay pads para componentes de montaje superficial, que son los que se colocan por encima. Para hacerlo un poco más práctico, vamos a soldar en unas tarjetas que se llaman tarjetas universales, que tienen la forma de un protoboard, y sobre estas se pueden hacer los montajes de circuitos impresos como se hacen en los protoboard. Entonces el primer componente que vamos a ver es una resistencia
lo que vamos a hacer es a doblarle las paticas a la resistencia y la vamos a colocar de un lado al otro. La idea es que quede igual que en el protoboard, puede quedar, debe quedar bien colocada. Puede quedar un poquito más retirada, o puede colocar completamente. Luego por el otro lado inclinamos un poquito las paticas de la resistencia para poder soldarla, y con el ayudante o la tercera mano colocamos el impreso para poder soldar. Entonces el proceso es el siguiente: primero calentamos el cautín de forma que lo mantengamos a la temperatura ideal, y vamos a agarrar el estaño. Lo que vamos a hacer es que por un lado vamos a colocar el cautín y por el otro lado colocamos el estaño. ¿Sí? Esa es la forma como se realiza una soldadura. Entonces, más o menos se coloca el cautín, vamos a colocarlo por aquí, ampliarlo un poquito. Se coloca el cautín durante un segundo y el estaño se coloca otro segundo. ¿Listo? Esa es la forma de realizar una soldadura. Vamos a mirar otro componente. Vamos a soldar, ¿sí? Ahí queda el componente bien soldado. Vamos a soldar un diodo. Al principio pueden salir las soldaduras defectuosas. Ya vamos a ver cómo son las soldaduras correctas y cómo son las soldaduras defectuosas. Para soldar, como dijimos, no se necesita ningún flux ni ninguna crema para soldar. La resina que tiene internamente el estaño es la que nos va a ayudar a soldar. Entonces vamos a ampliar aquí un poco. Colocamos el cautín por un lado y el estaño por el otro lado. Listo, en esta volvemos a hacer lo mismo. En estos circuitos impresos universales puede suceder que si se dejan expuestos al aire o al medio ambiente, se dejan destapados, la luz puede causar una pequeña oxidación en las pistas y puede hacer que las soldaduras no tomen bien. Para solucionar esto, a veces se le pasa puede ser una lija muy pero muy finita, o una esponjita de Bombril para limpiarlas y dejar bien limpio el cobre. A veces se requieren soldar componentes muy gruesos, como por ejemplo los terminales de este potenciómetro. Lo colocamos ahí, que son un poco más gruesos y necesitan un poco más de temperatura. Entonces vamos a colocar el cautín un poquito más. Listo. Aquí otra vez. Acá nos quedó de este lado bien soldado y del otro lado no. Entonces vamos a colocarle un poquito más de estaño. Siempre hay que verificar que la soldadura quede bien. Siempre que hacemos una soldadura o terminamos de hacer una soldadura, limpiamos la punta del cautín para que nos quede bien limpia y no nos quede cubierta de estaño, por ejemplo, de esta forma. Porque si intento hacer alguna soldadura con este estaño ya no tiene flux y no va a agarrar ninguna soldadura, como por ejemplo acá. ¿Sí? Si intento hacer alguna soldadura acá, si observan que el estaño no agarra, entonces limpiamos la punta y vamos a mirar una soldadura bien hecha. ¿Sí? Observan que
Si tengo la punta limpia puedo hacer una soldadura, pero si tengo la punta con estaño, el estaño que está en la punta no me va a agarrar bien porque necesita flux, y una vez que el estaño se quema o el flux se quema con el cautín, ya ese estaño hay que colocarle flux, entonces por eso no sirve. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo soldar un circuito impreso. Entonces vamos a soltar aquí un momentico, colocamos el componente. La idea es que venga entre estos lados este componente. A veces los pines vienen un poquito más abiertos, entonces hay que cerrárselos un poquito. Se apretan y se cierran un poquito. Los colocamos y observamos que ahí están bien. Pero si lo soltamos se nos va a caer. Entonces hay dos formas. Podemos colocarle una cinta atrás para que el circuito no se nos salga, o podemos doblarle un poquito los pines con un destornillador. Le doblamos una patica acá y otra patica acá, ¿sí? Doblamos dos paticas en diagonales, una en una esquina y la otra en la otra esquina. ¿Listo? Antes que nada vamos a mirar aquí. Aquí yo soldé estas resistencias. La idea es cortarle las paticas a esas resistencias para que no nos estorben con un cortafrío. Realizamos el corte. Y ahora vamos a soldar el circuito integrado. Entonces vamos a ampliar aquí un poquito. Y lo mismo, colocamos el cautín por un lado y el estaño por el otro lado. La idea es que la cantidad de estaño que le coloquemos sea poquito, entonces colocamos el cautín más o menos un segundo y el estaño más o menos otro segundo. Listo, aquí colocamos, aquí nos falta un poquito, bueno, listo, corregimos. Lo mismo acá, colocamos el cautín un segundo y luego el estaño otro segundo. Listo, aquí lo mismo. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén soldando que si yo le coloco el estaño, pues él se va a ir derritiendo y va a llegar a la punta. Entonces mantenemos limpia la punta del cautín y vamos a realizar la última soldadura. Listo. Hay que tener cuidado de no dejar el cautín mucho tiempo en la pista, porque estas pistas son de cobre y son una capa muy fina. Cuando yo dejo mucho tiempo o hago mucha soldadura, esta laminita de cobre, a veces cuando los pads son muy finos, se desprenden o se revientan y se daña la pista. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo cuando tenemos un estaño sobre todo cuando tenemos un cautín que no tiene control de temperatura y la temperatura es muy alta. Listo. Lo mismo, vamos a soldar un condensador. Lo vamos a colocar aquí por este lado. Lo colocamos, soldamos una punta para allá y otra punta para el otro lado. Y vamos a colocar el cautín por un lado y el estaño por el otro lado. Listo. Lo mismo acá. Ahí se me fue. Bueno, listo. Entonces, como pueden observar, las soldaduras han quedado bien hechas. ¿Sí? La idea es que queden así. Los componentes quedan soldados por el otro lado. Se cortan las paticas, recuerden, de este componente. Hay tarjetas o hay circuitos donde los componentes o los pads son muy gruesos, como por ejemplo en el caso de este componente, que los pines son muy gruesos. Este componente va aquí en estos dos pads y son un poco más gruesos, entonces requieren un poquito más de calor o requieren que el cautín se coloque, digamos, la mayor superficie del cautín quede expuesta al componente o quede
caliente un poco más el componente. Bueno, vamos a ver, aquí se nos cae esto, listo, sí. Vamos a ver si de pronto aquí lo apoyamos acá. Vamos a apoyarlo por acá. Listo. Entonces limpiamos la punta del cautín primero. Vamos a poner este por aquí, limpiamos la punta del cautín. Entonces lo que vamos a hacer es inclinar un poquito más el cautín y vamos a hacer que haya más superficie del cautín sobre el pin del componente o sobre el pad. Y vamos a intentar soldarlo. ¿Sí? Como se dan cuenta, necesita un poquito más de temperatura hasta que ya listo. Lo mismo en este componente, en este pin yo coloco el cautín. Vamos a ampliarlo un poquito más para poder verlo. Yo coloco el cautín, pero el estaño no se derrite. Entonces lo que pasa es que el componente requiere un poco más de calor para derretir el estaño. Le puedo acercar el estaño entre este pin y el cautín para hacer que el estaño me genere un poco más de calor y me caliente la punta. ¿Listo? Ahí está. Y entonces así hemos soldado bien. ¿Listo? Para componentes que requieren un poco más de temperatura. De pronto a este le faltó un poquito más de estaño, pero ya con la práctica ya lo van viendo. Otra recomendación de pronto es que a veces yo soldo un componente y le dejo el cautín más tiempo. Por ejemplo, a este componente lo soldo aquí y le dejo el cautín ahí porque, bueno, ese estaño se empieza a dañar y se empieza a secar el flux que teníamos ahí. Entonces ese estaño va a quedar un poco seco. Entonces hay que tratar de no dejarle mucho tiempo el cautín, como dijimos anteriormente. ¿Listo? Hay que tener cuidado con eso. Siempre que terminemos de soldar, siempre mantener la punta limpia. A veces la punta, cuando se va a empezar a soldar, la punta está seca o está sucia, entonces lo que hacemos es que le vamos a pasar le vamos a colocar estaño para estañar la punta, para mantenerla siempre limpiecita, y luego con la esponjita le quitamos el estaño que tenemos ahí. ¿Sí? Aquí tenemos la punta limpia. Ahora vamos a ver cómo soldar dos cables. Para soldar dos cables, lo ideal es siempre estañar la punta de los cables antes de unirla. Para estañar la punta de los cables vamos a girarlos. Vamos a girar primero para que la punta nos quede bien uniforme, ¿sí? No quede como esta, los pelitos salidos o los pelitos desordenados. La vamos a girar para que nos quede bien ordenadita. Y luego vamos a colocarle estaño. Entonces vamos a poner el cautín por un lado y vamos a poner el estaño por otro lado. A veces cuando el cable es muy grueso se va a demorar más en calentarse, pero como los cables tienen una cubierta de plástico, si yo le dejo el cautín mucho tiempo, esta cubierta de plástico se va a derretir. Entonces una forma de calentarlos o de calentarlos más rápidos es colocar estaño en el cautín, luego lo colocamos acá y este estaño nos va a ayudar a calentar más rápido el cable, y vamos a hacer este proceso. Le quitamos el cautín. A veces nos puede quedar con más estaño. Este estaño, la idea es quitarle este estaño. Listo, y quedamos la punta estañada. ¿Sí? Ahí podemos ver que la punta está estañada. No hay que tocar, cuando terminamos de soldar, no hay que tocar la soldadura que se hace porque está caliente y nos podemos quemar los dedos. Entonces siempre procurar no tocar una soldadura que se acaba de hacer. Entonces vamos a hacer el otro cable. Entonces lo mismo, le echamos un poquito de estaño al cautín,
para calentar un poquito más más rápido el cable y listo. ¿Sí? Es una forma de hacerlo más rápido. Limpiamos la punta, luego unimos los cables o juntamos los cables con el ayudante. Con este ayudante nos vamos a ayudar. Vamos a bajar aquí un poquito más. Listo. Y ahora ya tenemos las puntas estañadas y nos vamos a ayudar aquí. Hacemos un listo, y así tenemos nuestro cable soldado. Listo, es una forma de soldar cables. Bueno, hasta aquí esta lección. Nos vemos en una próxima lección.